Hola a todos y a todas, yo soy la profesora Mariel Peirón y en este video vamos a resolver el ejercicio 10A del práctico de igualdad de triángulos. En el ejercicio 10A se nos pide construir el triángulo dada la siguiente figura de análisis. En esta figura, los datos que nos brindan para poder luego construir nuestro triángulo son los siguientes. Un lado de 7 centímetros, el otro lado de 4 centímetros, y nos dan el ángulo comprendido entre esos dos lados y nos dicen que mide 60 grados. Este es el dibujo que nos brindan de ese triángulo. Obviamente esta es una figura de análisis, no mide ni estos 7 centímetros, ni estos 4 centímetros, ni estos 60 grados necesariamente. Lo que yo puedo hacer en un primer lugar es construirme los elementos por separados que tengo como dato para luego utilizarlos y finalmente construir el triángulo pedido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a construir acá el ángulo de 60 grados, el lado de 7 centímetros y el lado de 4 centímetros. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a construir primero el ángulo de 60 grados y así de paso practicamos la construcción de estos elementos. Para construir un ángulo, lo que puedo hacer en un primer lugar es trazar una semirrecta. Recuerden que una semirrecta, a diferencia de una recta, tiene un origen, pero no tiene un fin. En cambio, la recta no tiene ni principio ni tiene fin. Sobre esa semirrecta, yo voy a considerar que este va a ser el vértice del ángulo. Yo en este caso quiero construir un ángulo de 60 grados. Entonces, si este es el vértice, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el transportador para poder medir esos 60 grados. El transportador tiene que ser ubicado de la siguiente manera. Tengo que verificar que en ese que va a ser el vértice de mi ángulo, quepa la mitad del transportador de esta parte que viene acá. ¿Sí? Yo siempre voy a tener acá la mitad y tengo que verificar que el 0 caiga sobre esta semirrecta, que esté bien orientado en la semirrecta. ¿Sí? Que acá está el 0, no que me quede torcido. Que ahí está el 0. Entonces, que la mitad caiga acá y que acá está el 0. Y luego, desde acá para arriba, voy a medir 60 grados. Acá dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. En este caso, como quiero construir un ángulo de 60 grados, mido 60 grados. En general, algunos transportadores no. En este caso, por si no se ve, tengo dos medidas. De acá va de 0 a 180 y desde este lado va de 0 a 180 para el otro lado. Una vez que marco los 60 grados, saco y voy a unir el que sería el vértice de mi ángulo con esa marquita que hice. Uno el vértice con la marquita. Y ahí me quedan los 60 grados. Obviamente, si tengo dudas, voy nuevamente con el transportador y mido que efectivamente ese ángulo mida 60 grados. Siempre verifico que ahí queda el 0 y veo que acá dice 60 grados. ¿Sí? Ahí ya tengo uno de los elementos que me dan como dato de mi triángulo, los 60 grados. Y luego, fácilmente me voy a construir un lado que mide 7 centímetros y el otro que mide 4, que son segmentos. Directamente voy a dibujar un segmento de 4 y otro de 7. Yo lo voy a hacer un poquito más grande a escala, porque si yo acá hago uno de 4 y uno de 7, en este pizarrón me van a quedar muy chiquititos. Pero ustedes en su hoja lo pueden hacer de 4 y de 7. Entonces, el segmento que sería el de 4 centímetros, voy a hacer de este tamaño, este sería mi segmento de 4 centímetros, y luego me dibujo mi segmento que representaría el segmento de 7 centímetros. 7 centímetros. Recuerden que yo lo hice a escala. Bien, entonces, estos son los datos brindados por el problema para que yo pueda construir un triángulo. Dos lados y el ángulo comprendido. Los dos lados de 4 y de 7 centímetros y el ángulo de 60 grados. La idea va a ser utilizar todos esos elementos y construir finalmente mi triángulo. ¿Qué puedo hacer? Una cosa que suele servir es ponerle nombres
a los vértices del triángulo. Yo digo, bueno, a ver, voy a llamarle a este vértice a este vértice B y a este vértice C. En mi figura de análisis le pongo nombres a los vértices del triángulo, así luego cuando yo voy construyendo el triángulo, eso me va a ir ayudando. Veamos cómo. Primero, voy a dibujar de vuelta una semirrecta. Siempre las semirrectas me ayudan para empezar a construir los elementos geométricos que yo quiera construir. En esta semirrecta yo voy a querer colocar a este ángulo, al ángulo de 60 grados. Si bien yo podría haber construido el ángulo de 60 grados acá directamente, como lo hice en este caso, lo que yo quería mostrarles es cómo hacer, si yo tengo un ángulo, con el compás para poder trasladar ese ángulo a otro lado, ¿sí? Sin necesidad de estar midiendo con el transportador. Porque muchas veces a mí me pueden dar un ángulo cualquiera, yo no sé cuánto mide y no mide exactamente 60 grados, y yo sin necesidad de medirlo con el transportador, puedo con el compás manejarme tranquilamente. Entonces, si a mí me dan un ángulo, yo tengo la posibilidad, sin necesidad de medirlo, de ese ángulo trasladarlo a otro sitio. Entonces, supongamos que yo quiero que este sea el vértice del ángulo de 60 grados. Entonces, yo quiero este ángulo ponerlo acá. Y acá está el vértice, que este lado sea este lado del ángulo, y después sin medir, quiero saber dónde pongo el otro lado para que ese ángulo finalmente mida 60 grados. Usando solamente el compás, sin necesidad de medir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Este es el ángulo que yo tengo. Me voy a parar en el vértice del ángulo con el compás. Y con cualquier abertura del compás, ahí me paré, ¿se ve? Me paré en el vértice del ángulo. Cualquier abertura, uso cualquier abertura del compás y voy a cortar los dos lados del ángulo. Entonces, me paré en el vértice, con cualquier abertura del compás, corté los dos lados del ángulo. Con la misma abertura, no muevo el compás, me voy a parar ahora en el vértice que quiero que sea de mi ángulo una vez que lo traslade. Yo quiero que mi ángulo tenga el vértice acá. Entonces, me paro ahí también y vuelvo a hacer el mismo movimiento. De manera que este arquito que me quedó acá va a ser el mismo arquito que me quedó acá. ¿Sí? Con la misma medida. Una vez que hago esto, me voy a parar en uno de los lados del ángulo donde ese arquito cortó al lado, es decir, acá. Me paro acá con el compás. Podría pararme acá o acá arriba. No importa. Y voy a medir con el compás, voy a abrir el compás de manera tal que el tamaño de la abertura va a ser el tamaño que hay, desde acá hasta acá. Entonces, voy a abrirlo y voy a medir eso. Ahí, lo mido. Esperen que los muestro. No quiero tapar. Ahí, lo mido. Y una vez que medí esto, la medida que hay de acá a acá es la abertura que yo tomé con este compás. Luego me voy a parar acá, porque este puntito de acá sería este puntito de acá. Y voy a marcar con esa misma abertura, sin mover el compás. ¿Sí? Quiere decir que ahora este puntito de acá pasa a ser este puntito de acá. Y por lo tanto, con la regla, voy a unir desde este vértice hasta este punto. Y ahí tengo los 60 grados, sin necesidad de usar transportador. Repito, en este caso, como yo ya lo construí acá, lo podría haber construido en un principio los 60 grados con el transportador. Pero en muchos casos puede ser que me den un ángulo cualquiera, dibujado, y me pidan que ese mismo ángulo yo lo utilice para construir el triángulo sin necesidad de medirlo con el transportador. Entonces, sé una estrategia, conozco una estrategia para poder trasladar ese ángulo sin necesidad de medirlo con el transportador. Bien, acá tengo los 60 grados. Quiere decir que yo ya estoy construyendo mi triángulo. Si en el ángulo o en el vértice que tengo el ángulo de 60 grados, a ese vértice lo llamé A, yo ya puedo guiarme y acá puedo poner A.
¿Qué me faltaría? Me faltaría traerme para acá el lado de 7 centímetros y el lado de 4 centímetros. Muy fácil. Lo voy a hacer también con el compás, ¿sí? Voy a tratar de evitar utilizar medidas, ¿sí? Entonces, voy a medir los 7 centímetros, que son los que están acá. Entonces, esos 7 centímetros que medí con el compás, acá, voy a traerlos acá y marco. Entonces, mi otro lado estaría acá. Mi lado de 7 centímetros del triángulo. Y entonces acá estaría mi vértice B. Luego voy a traerme para acá mi lado de 4 centímetros, que está desde el vértice A para arriba. ¿Con qué lo mido? Con el compás. Mido los 4 centímetros, o sea, abro el compás de manera que la abertura coincida con los 4 centímetros, me paro en el vértice y lo marco. Quiere decir que mi otro lado, el lado AC, el de 4 centímetros, va a estar desde este vértice hasta el arquito que hice recién. Lo marco en azul. Este lado que marqué en azul es el de 7 centímetros. Este lado de acá que marqué de azul es el de 4 centímetros. Quiere decir que aquí estaría el vértice C. Luego, si uno el vértice C con el vértice B, tengo el tercer lado de mi triángulo. El vértice C con el vértice B. En fin, tengo mi triángulo dados. Este lado de 7 centímetros, este lado de 4 centímetros, el ángulo comprendido de 6 centímetros y el lado BC, que si bien no era un dato que a mí me habían dado del problema, cuando lo construí, me queda construido finalmente. Vamos a marcar los 3 lados. Y finalmente tenemos nuestro triángulo ABC.